So why I have to see my islands divided? I want to unify United Cyprus because if I want to cross there, I have to stop to transit the borders to show my passport. Why? Why in one country? È qui che si può capire che cosa è successo anche a livello geografico. Since 1974, we had the Turkish invasion. We consider the northern part of Cyprus as occupied part of Cyprus. Okay, the problem started when some of them, they wanted to unite it with Greece. They couldn't see that it's not possible. Because we had guarantor powers, we couldn't do that. Nos encontramos en Chipre, específicamente en Nicosia, que es la última capital dividida de Europa. Hemos llegado hasta aquí para comprender las motivaciones políticas, históricas, sociales de esta división. Desde 1974, Nicosia está dividida por la llamada Línea Verde, una zona de amortiguamiento. Es decir, un área desmilitarizada bajo el control de las Naciones Unidas. En realidad, esta zona de amortiguamiento atraviesa todo el territorio chipriota y separa la República de Chipre al sur de la llamada República Turca del Norte. El estado menos reconocido del mundo. Solo Turquía lo considera legítimo. Además, el Reino Unido tiene dos enclaves en el sur de la isla. Las bases militares de Akrotiri y de Kelia. En otras palabras, Chipre está administrada por 4 autoridades diferentes. Estoy seguro de que lo que vais a ver os mostrará muchos detalles de una isla de la que se habla muy poco. Antes de nada vamos a entender lo que es Chipre. Colocada en el extremo oriente del mar Mediterráneo, Chipre siempre ha sido una isla codiciada, siendo un cruce natural entre Europa, África y Asia. Antes de ser conquistada por los romanos en el 58 a.C., la isla estuvo bajo la influencia de la dinastía tolemaica de Egipto durante 3 siglos, helenizando tanto el idioma como las costumbres. Sin embargo, tras la caída de Roma, el dominio de Chipre fue compartido por el Imperio Romano de Oriente y las dinastías Omeya y Ayubí, ambos califatos musulmanes. A finales del siglo XII, la isla fue conquistada por las fuerzas de las cruzadas y vendida a los caballeros templarios. Estos últimos operaron bajo la casa de Lusignan, que ya gobernaba Jerusalén, y en 1192 declararon el nacimiento del Reino de Chipre. En los siglos venideros, la isla experimentaría una intensa cristianización bajo la influencia de la Iglesia Católica, pero también vería el desarrollo paralelo de una propia diócesis greco-ortodoxa, debido a su cercanía al mundo helénico. Sin embargo, el statu quo estaba destinado a cambiar más de una vez. A principios del siglo XV, Chipre fue asaltada y obligada a pagar tributos al sultanato mameluco de Egipto. Dada la debilidad del reino, la República de Venecia, que ya estaba presente en la isla desde hace siglos con sus comerciantes, logró comprar la isla en 1489. La Serenísima República quería convertirla en su principal nodo comercial en el Mediterráneo. Sin embargo, solo un siglo después, en 1571, el Imperio Otomano invadió y conquistó Chipre. Este fue un punto crucial en la historia de la isla. En primer lugar, la expulsión de los venecianos y por lo tanto del catolicismo significó el ascenso de la Iglesia greco-ortodoxa. De hecho, en los territorios otomanos regía el llamado sistema Millet, según el cual todas las comunidades religiosas minoritarias no musulmanas disfrutaban de un cierto grado de autonomía en cuestiones tributarias y legislativas. En otras palabras, en Chipre los sultanes reconocían la autoridad del arzobispo greco-ortodoxo a cambio de su lealtad al imperio. Además de tener un gobernador turco-otomano, la isla acogió a soldados y comerciantes musulmanes, que comenzaron a establecerse con sus familias. Como resultado, Chipre se convirtió en el hogar de 2 comunidades, una chipriota greco-ortodoxa, mayoritaria, y otra turco-chipriota de religión musulmana, minoritaria. La composición demográfica de Chipre hoy es esencialmente la misma, excepto por una diferencia importante en la forma. Hoy en día, el 99% de los llamados grecochipriotas, alrededor de 900.000 personas, viven al sur de la Línea Verde, mientras que la gran mayoría de los turcochipriotas, 300.000 individuos, vive al norte. Esta marcada división es especialmente evidente en Nicosia, la capital. En la parte sur de la ciudad, los letreros de las tiendas, los carteles publicitarios y las indicaciones están escritas en griego, y parece que están caminando por cualquier ciudad europea. Todo cambia una vez que llegas al puesto de control que divide la zona sur de la zona norte. Stiamo per attraversare il confine. Checkpoint. Vai. Thank you.
Ci troviamo all'interno di Nicosia, ma nella buffer zone. Abbiamo appena superato la parte della Repubblica di Cipro e adesso ci stiamo avviando verso la Repubblica Nord Cipriota, quindi la parte sotto influenza della Repubblica di Turchia. Al ingresar a la parte norte de Nicosia, el muecín llama a la oración. Las mezquitas se acompañan de letreros en turco, imágenes y estatuas dedicadas a Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la nación turca, y de banderas dobles. Una es la de Turquía y la otra es la de la República Turca del Norte de Chipre. Quizás en las imágenes no se ve muy bien porque hay una nube, pero allí al fondo con el dron he conseguido ver la megabandera de la República del Norte de Chipre. Esta inmensa bandera está hecha de piedras de colores, tiene el tamaño de 4 campos de fútbol, es incluso visible desde el espacio. A su lado destaca otra, que se ilumina por la noche, acompañada por la inscripción "Qué feliz es quien puede decir yo soy turco", una de las citas más conocidas de Atatürk. Al visitar Nicosia nos encontramos con dos mundos paralelos. Para entender el origen de esta división que parece ajena al espacio-tiempo, es necesario repasar algunas etapas más de la historia chipriota. En el siglo XIX, los territorios mayoritariamente ortodoxos del Imperio Otomano comenzaron a resentir la presencia de Constantinopla, o más bien de la población turca. La revuelta más significativa fue sin duda la liderada por el movimiento independentista griego, que en 1829 declaró el nacimiento de una primera república helénica autónoma. Los vientos de la revolución llegaron hasta Chipre. Aquí, parte de la comunidad ortodoxa reclamó su afinidad lingüística y religiosa con el mundo helénico. Tanto que el primer gobernador de la Grecia autónoma, Ioannis Kapodistrias, solicitó la anexión de Chipre. Una propuesta similar fue posteriormente presentada en el contexto de la Gran Idea, una ideología irredentista que durante mucho tiempo caracterizó la política en Atenas, según la cual todas las regiones donde la mayoría de la población tuviera origen griego deberían buscar la enosis, es decir, la unión con la patria madre. Pero más que la enosis, Chipre pronto estuvo en la mira de otro imperio, el británico. Después de la apertura del Canal de Suez en 1869, el Reino Unido identificó a Chipre como un puesto marítimo perfecto para conectar el Mediterráneo con la India, su colonia más importante. Al mismo tiempo, el Imperio Otomano intentaba frenar las ambiciones expansionistas de la Rusia zarista. Así, en 1878, Londres y Constantinopla alcanzaron un acuerdo secreto, que otorgaba la administración efectiva de Chipre al Reino Unido, a cambio del pago de un tributo y la promesa de defender al Imperio Otomano de Rusia. En teoría, la llamada Convención de Chipre era un acuerdo temporal, pero el protectorado británico permaneció en pie hasta 1914. De hecho, al estallar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se alió con Alemania y Austria-Hungría. Londres percibió el movimiento como un giro de 180 grados, consideró anulados los términos de la convención e invadió militarmente la isla. Después de la guerra, con el Imperio Otomano disuelto, el Reino Unido se anexó Chipre como colonia en 1925. Sin embargo, la población no estaba contenta. Por un lado, los grecochipriotas, educados en el extranjero, notables y líderes religiosos ortodoxos, desarrollaron un sentimiento anticolonial a favor de la enosis, respaldado por Atenas. Por otro lado, la minoría turcochipriota musulmana temía que una futura anexión a Grecia los obligara a huir de la isla. En este contexto, el Reino Unido no tomó partido, y de hecho continuó imponiendo impuestos. Reprimió una serie de revueltas en la primera mitad del siglo XX e incluso después de la Segunda Guerra Mundial se negó a abandonar su colonia. En resumen, todos los elementos estaban presentes para que algo en la estructura social chipriota se rompiera, encendiendo una mecha que, alimentada por el odio y la insensatez, provocaría una explosión. Y así fue. La primera llama del incendio fue encendida por Makarios III, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Chipriota. Antibritánico y partidario de la enosis, Makarios, fuerte en su papel de líder religioso, buscó el apoyo de asociaciones de trabajadores y líderes religiosos, tanto en su país como en Grecia y el Reino Unido, y predicó el camino de la no violencia. Sin embargo, sus discursos también atrajeron a las facciones militares, especialmente al general y experto en guerrilla chipriota, Georgios Grivas, que durante la Segunda Guerra Mundial había luchado junto al ejército griego. Nacionalista a favor de la enosis, en 1955, Grivas creó la EOKA, literalmente Organización Nacional de Combatientes Chipriotas.
En las ideas de Grivas, la EOKA debería apuntar a las autoridades británicas y así presionar a Londres para que abandonara Chipre de una vez por todas. Sin embargo, la situación pronto se le escapó de las manos. Después de 2 años de escasos éxitos, Grivas, obligado a retirarse a las montañas, comprendió que la única forma de dividir las fuerzas británicas era desconcertarlas. Así, la EOKA comenzó a apuntar a los pueblos turcochipriotas y a fomentar conflictos intercomunitarios entre ortodoxos y musulmanes. Naturalmente, los turcochipriotas no se quedaron de brazos cruzados. De hecho, también tenían su propio líder, Fasil Küçük, un ex médico originario de Nicosia. Fue el primero en preocuparse por el bienestar de la minoría turcochipriota. También contrario a la enosis, Küçük elaboró una idea opuesta, la Taksim, es decir, una separación efectiva entre un Chipre ortodoxo al sur y un Chipre musulmán al norte, para que los turcochipriotas pudieran ejercer su propia independencia. Después de 5 años de guerra civil, la situación se volvió insostenible, y las autoridades británicas comprendieron que la única vía práctica para poner fin a la violencia era conceder la independencia a Chipre. En 1959, todas las partes se reunieron en Zúrich y redactaron la primera constitución de la República de Chipre. Esta establecía que la población chipriota se dividiría en 2 comunidades, una grecochipriota y otra turcochipriota. Debido a su predominio, los grecochipriotas podían elegir al presidente, mientras que los turcochipriotas elegirían al vicepresidente, quien tenía derecho de veto. Proclamada la independencia en 1960, para ocupar los 2 roles fueron seleccionados naturalmente Makarios III y Fasil Küçük. No solo eso, en Zúrich se firmaron otros acuerdos de fundamental importancia para lo que sucedería después. En primer lugar, Chipre no podría unirse a Grecia ni ser dividida a favor de Turquía. En caso de que esta condición estuviera en peligro de violarse, las potencias garantes, Grecia, Turquía y el Reino Unido, podrían intervenir militarmente para restablecer el status quo. Sin embargo, la nueva constitución chipriota no fue suficiente para calmar los sentimientos nacionalistas. Después de 3 años de estancamiento institucional, debido a la falta de diálogo entre los parlamentarios grecochipriotas y turcochipriotas, Makarios III propuso abolir el veto del vicepresidente Küçük y por lo tanto evitar cualquier posible oposición turcochipriota a futuras decisiones. Por los turcochipriotas, esta elección fue vista como un intento de debilitar su posición gubernamental y favorecer así la enosis. El complot comenzó a circular y la reanudación de la violencia fue inevitable. En la noche del 20 al 21 de diciembre de 1963, después de una disputa, un policía grecochipriota mató a un taxista y a su compañera. Un contingente británico intervino de inmediato para calmar la situación. Y el 30 de diciembre, el general Peter Young indicó una línea de alto el fuego en el centro de la capital. No fue suficiente. En los días y meses siguientes, la llamada Navidad Sangrienta desató auténticas matanzas en todo el país. Iglesias, mezquitas y casas fueron invadidas y destruidas. Más de 500 personas perdieron la vida y más de 20.000 turcochipriotas se quedaron sin hogar. Solo la intervención de las Naciones Unidas logró reducir la tensión. En 1964, una fuerza de mantenimiento de la paz negoció un alto el fuego y permitió que los refugiados turcochipriotas se establecieran en una decena de enclaves bajo la protección del ejército turco. La misión de la ONU, por otro lado, se estableció en Nicosia, a lo largo de la línea que el general Young había trazado en un mapa con un lápiz verde. De ahí el nombre de Línea Verde. Esa misma línea verde que hoy cubre el 1% del territorio chipriota. ¿Cómo es posible que se haya extendido tanto? En 1967, Grecia experimentó un golpe de estado realizado por una junta militar de inspiración fascista. Una vez establecida, la llamada dictadura de los coroneles presionó a Makarios III para que abogara por la enosis de Chipre. Sin embargo, Makarios sabía que no podía provocar a Turquía. Sus opiniones se habían vuelto más moderadas y por lo tanto intentó reducir la influencia del ejército, donde se concentraba la mayoría de los nacionalistas filogriegos, incluido el fundador de la EOKA, Georgios Grivas. En otras palabras, Makarios tenía todas las razones para temer un golpe de estado. En 1967, después de una serie de escaramuzas entre tropas griegas y turcas, Grivas fue llamado de vuelta a Atenas. Desde allí, con el apoyo de los coroneles, que como nos enseña la historia, habían sido masivamente subsidiados con dinero de los Estados Unidos para fines antisoviéticos, el general comenzó de inmediato a organizar un nuevo grupo armado, siguiendo los pasos de la extinta EOKA.
En 1971 en Chipre apareció la EOKA B o EOKA 2. El objetivo, asesinar a cualquiera que promoviera una solución a la cuestión chipriota diferente de la enosis y fomentar el odio intercomunitario. En 4 años, la EOKA B y la dictadura de los coroneles causaron más de 300 víctimas civiles y orquestaron 5 golpes de Estado. El problema es que el último tuvo éxito. El 15 de julio de 1974, el Palacio Presidencial de Nicosia fue incendiado y la EOKA B tomó el poder. Makarios III, informado por los servicios de inteligencia, escapó del atentado y se refugió en Londres. En este punto, el gobierno de Ankara contactó con Atenas para solicitar la remoción de la EOKA B. Los coroneles respondieron negativamente y la situación se deterioró rápidamente. El 20 de julio, Turquía decidió intervenir y dio inicio a la Operación Atila, la invasión de la isla de Chipre. En 3 días, el ejército de Ankara conquistó el 3% de la isla. Como represalia, los militares grecochipriotas ocuparon los enclaves turcochipriotas. El 23 de julio, la dictadura de los coroneles en Grecia colapsó, creando un peligroso vacío de poder en Nicosia. El gobierno turco había actuado según los acuerdos de Zúrich, es decir, para restablecer el status quo. Sin embargo, se esperaba que Chipre finalmente se dividiera en 2 partes, al menos para proteger a la minoría turcochipriota. Bajo mediación británica, Ankara envió la propuesta a Atenas, pero eligió temporizar. Turquía no esperó más. El 14 de agosto de 1974, el ejército turco desató toda su fuerza y en 3 días ocupó el 37% de la isla y la parte norte de Nicosia. El 16 de agosto, la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU extendió la línea verde por todo il territorio. Ci troviamo all'interno della buffer zone della Green Line, istituita nel 1974 dalle Nazioni Unite. Come potete vedere dietro di me c'è praticamente il nulla. Qui abbiamo moltissimi villaggi abbandonati di greco-ciprioti che in seguito all'invasione si sono trasferiti nel sud dell'isola. La violencia de la invasión de agosto llevó aproximadamente 150.000 grecochipriotas a abandonar sus hogares y refugiarse en el sur de la isla. Casi 2.000 personas fueron capturadas y llevadas a prisiones turcas y cientos de iglesias ortodoxas fueron destruidas o convertidas en mezquitas. But this army who came from Turkey, it was not a regular army. It was barbarians. It's different to shoot somebody, and it's different to cut his head and kill and kill and kill without reason. Por otro lado, en respuesta a la invasión, el ejército grecochipriota apuntó a las comunidades musulmanas. En el proceso, más de 1.000 personas fueron llevadas a campos de prisioneros. El 14 de agosto, la EOKA B entró en 3 aldeas turcochipriotas, Marata, Santalaris y Aloda, para exterminar a la población. Ese día, 126 personas fueron arrojadas a fosas comunes. Tanto los militares turcos como los grecochipriotas han sido condenados en repetidas ocasiones por graves violaciones de los derechos humanos. No hay una facción con la que posicionarse. La guerra y la brutalidad, desafortunadamente, son sinónimos intercambiables. Aquí en Chipre, un lugar en particular lo demuestra. Nos encontramos en Barossa, que es un distrito de la ciudad de Famagusta, que es conocido por haberse quedado parado en el tiempo. De hecho, cuando los turcos invadieron esta parte de la ciudad, los ciudadanos se fueron de aquí. Con el paso de los años, el aspecto de este distrito es el mismo y no ha sido reestructurado. Este lugar se ha quedado bloqueado en el tiempo. Entre las décadas de 1960 y 1970, Barossa representó el distrito turístico por excelencia de Famagusta, hogar del puerto más importante de Chipre, y pertenecía a la comunidad greco-cipriota. Infatti tu non vedi, non noti nomi turchi all'interno o comunque anche gli alberghi riportano comunque un richiamo chiaro al mondo ellenico. O al massimo anglosassone. Esatto, al massimo anglosassone. La toponomastica c'è appunto nelle 2 lingue, quella inglese e quella greca, cioè si sono dimenticati dei turchi qui sostanzialmente. Questo è un dato di fatto. Anche se sembra una cosa stupida queste piccole cose, in realtà messe tutte insieme creano un quadro dove sicuramente la minoranza turca è stata messa un pochino da parte. C'erano i VIP che venivano a fare le vacanze, Onassis, la Callas, Marlon Brando, Paul Newman. È completamente surreale. È surreale. Aquí en Barossa, el tiempo se paró la mañana del 14 de agosto del 74. We had a big house in Famagusta, a very beautiful house.
We left 5 men in that morning. The business, it was blooming. The people were happy. Now nobody's laughing. The aeroplanes came. 7 o'clock I was in Nicosia, in the front line, 7 o'clock in the morning. Mientras Stavros fue llamado a luchar, los 150.000 habitantes de Famagusta huyeron hacia el sur de Chipre y el ejército turco bombardeó Varosa. Desde entonces, el barrio fantasma está bajo control turco y patrullado por las Naciones Unidas. Desde 2003 es posible entrar libremente siguiendo rutas preestablecidas. I've been only once in these 50 years. I was in the car, I smoked half a packet of cigarettes, and then I said to my brother, let's go back. I didn't have the courage to go inside and see the situation. It was bombed anyway. I was 24. Now I'm 74. Chi ha perso la casa, che si è visto appunto cacciare via da queste zone qui, ha detto cavolo ragazzi, non fateci del turismo su una zona che è stata interessata da fatti così tragici. Però ormai sta diventando un'attrazione a tutti gli effetti e aiuta l'economia locale. Adesso tipo, io ti dico soltanto in un anno hanno attrezzato anche la spiaggia qua, una volta non era così, adesso andiamo a vedere. Beh sì, basta guardare quello che c'è qui con queste cose. Esatto. Hoy en día, Stavros y su familia, al igual que muchos otros grecochipriotas, viven en un pueblo en el sur de la isla, en una casa que pertenecía a un turco chipriota, que huyó al norte en el pasado. Esta residencia no les pertenece. They haven't been bought from the country. Half of the land belongs to a Greek Cypriot and half of the land to the Turkish Cypriot. Okay. They haven't bought the land, so we got the land, but it's not ours. La división de propiedades después de la invasión no es la única controversia en juego. En febrero de 1975, Turquía reconoció las áreas ocupadas como un estado turco federado. De hecho, Ankara justificó la invasión como una operación de paz destinada a proteger los intereses de los turcochipriotas, quienes fueron alentados a trasladarse al norte. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la invasión. En 1983, la República Turca del Norte de Chipre declaró unilateralmente su independencia, afirmándose en el control del norte de la isla. En términos de derecho internacional, Chipre del Norte es un estado ilegítimo, una anomalía, pero Turquía ha hecho todo lo posible por transformarlo a su imagen y semejanza. Lo podemos ver no solo en Nicosia, también en el centro histórico de Famagusta y en Kyrenia, Girne en turco. En este momento nos encontramos en Girne, Kyrenia, Chipre del Norte. Y en estas playas en 1974 las tropas turcas desembarcaron para empezar la operación de la invasión de la isla. En Chipre del Norte trabajan 2 cuerpos de policía, uno turco-chipriota y uno que proviene de Anatolia. No hay ninguna embajada extranjera y se usa la lira como moneda. Toda la economía de la región se sostiene con subsidios proporcionados por Ankara. Entre 1974 y 2005, Turquía impulsó a decenas de miles de anatolios turcos a trasladarse a Chipre del Norte como colonos. De hecho, se estima que la población anatólica ha superado a la turco-chipriota. Mientras tanto, lo que incorrectamente llamamos Chipre del Sur ha seguido una trayectoria completamente diferente. Desde 1974, la República de Chipre ha sido reconocida como el gobierno legítimo de la isla. Es una república presidencial democrática. Desde 2004 es un Estado miembro de la Unión Europea, aunque no forma parte del área Schengen. Cayó Famagusta, se dividió Nicosia y el distrito financiero hoy es Limassol, la conocida Dubái del Mediterráneo, llena de edificios en construcción, restaurantes, hoteles y coches de lujo. Limassol is popular for tourists, but mostly it was very popular from offshore companies or maybe investors from Russia. En los últimos 10 años, Limassolgrad, como lo ha llamado irónicamente The Guardian, ha sido literalmente comprada por inversores rusos. No es raro encontrar escrituras y letreros traducidos al cirílico al moverse por la ciudad. Las sanciones impuestas después de la invasión de Ucrania ciertamente han tenido un impacto negativo en la economía local. Pero la presencia rusa es ahora inamovible. Tanto es así que muchos rusos se han trasladado al norte de Chipre. Has the war affected the inflow of Russian people or even Ukrainian people in here? Well, actually, from what I know, we have around 30,000 Russians living in Limassol, mostly employees of offshore companies or Russian banks.
Chipre es una isla de contradicciones, donde el lujo y la modernidad chocan de frente con la decadencia y los vestigios de un mundo ya pasado. Lo que domina y divide no son los intereses de la población, sino los de la política. El gobierno chipriota aboga por la reunificación de la isla, mientras que Turquía considera la división como una victoria. El territorio del norte de Chipre, de hecho, es rico en recursos minerales, petróleo y gas natural. En el pasado, en realidad, hubo un intento de reunificación. Hace más de 2 décadas, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, elaboró una posible constitución chipriota, que habría creado un solo estado, la República Unida de Chipre, formada por 2 estados federales, uno greco-chipriota y otro turco-chipriota. Los 2 estados tendrían la misma representación en el Parlamento. En el 2004, el plan de Annan se sometió a un referéndum. Parece irónico decirlo, pero la mayoría de turcochipriotas dijo que sí, mientras que los grecochipriotas se negaron. Y Chipre sigue en un estado de bloqueo permanente del que no consigue salir. I don't think this problem will be solved by political. Lejos de negar las responsabilidades de Ankara, la invasión de 1974 fue simplemente el último rasgón para un tejido social desgarrado por décadas de nacionalismo extremo, que no hizo más que avivar el odio entre comunidades. Como recuerdo de esta tragedia, quedan edificios destrozados, pueblos abandonados, una capital dividida por alambre de púas y una llanura árida hecha de pasto y silencio. A pesar de las afinidades con la cultura griega o turca, no se puede negar que las comunidades de la isla siempre han vivido juntas, más o menos pacíficamente, no como entidades separadas, sino como chipriotas. You know, this thing is good people and bad people. The good people, the good Turkish Cypriots, they are like us, the good Greek Cypriots. But all my family and my friends, we want to unify Cyprus. We want to come together. When they asked me, they tell me where you're from. I said, I'm a Cypriot who speaks Cypriot Turkish language. I don't want to show my identity when I cross the border, because we live in one country. Desear una Chipre unida puede parecer un sueño irrealizable, una ambición excesiva. Algunos quizás solo quieren volver a saborear los lugares donde crecieron. Sin embargo, imaginar esta Chipre unida, sin fronteras, en realidad no es imposible. Nos dimos cuenta de esto durante nuestro viaje de regreso desde Chipre del Norte. Ci troviamo qui nel villaggio di Pila, è un villaggio che è inserito all'interno della Green Line, quindi nella zona che è sottoposta a controllo delle Nazioni Unite. Questo villaggio rappresenta l'unico esempio in cui la comunità turco-cipriota e greco-cipriota vivono insieme, quindi condividono gli spazi della città, in questo caso qua del paese, condividono l'amministrazione del luogo. Probabilmente questo è anche il luogo che ci dà l'idea di come gran parte dell'isola vivesse prima dei tragici eventi del 1974, quindi esisteva comunque una convivenza pacifica fra le due comunità. La isla de Chipre es ahora un lugar aparentemente pacífico, donde la naturaleza y las arquitecturas fascinantes chocan con lugares como Limassol y las áreas más internas del norte, similares a distopías. De hecho, estas 2 Chipres nos hacen creer que la existencia de una frontera es necesaria, y sin embargo la historia y los seres humanos nos han enseñado otra cosa.